en 50 años, 50 historias, nos acompaña Antonio Marcilese, excombatiente de Malvinas, dirigente de ATE y la CTA e integrante del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, una organización que desde hace décadas trabaja por la memoria, la defensa de los derechos humanos y la causa de la soberanía nacional. Antonio, o Tony, como lo conocemos, es parte de una generación que atravesó la experiencia de la guerra y que, con los años, transformó esa historia personal en una lucha colectiva por memoria, verdad y justicia. Bueno, y también desde ahí es secretario de Derechos Humanos de la CTA La Plata. Bienvenido, Tony, a nuestro programa. Gracias, Rosario. Es un honor, es un gusto, es un privilegio estar con ustedes, con compañeras, con compañeros que llevan adelante la memoria, la verdad y la justicia, que no abandonan una lucha, que lo hacen día tras día, de la misma manera que lo hace el CECIM La Plata, lo están haciendo las organizaciones a las cuales pertenezco. Por eso te agradezco este momento, porque es contar lo que yo he vivido, y contar lo que uno ha vivido es no olvidarse de su pasado para tener un mejor futuro en un presente, y es luchar por democracia y soberanía. Bueno, arranquemos por tu historia entonces. ¿Qué edad tenías vos cuando te tocó ir a Malvinas? ¿Y qué era lo que estabas haciendo en ese momento de tu vida? Mirá, te voy a retrotraer un poquito más la pregunta, que está muy bien formulada, pero 50 años de democracia, 44 de democracia, 50 de un golpe de Estado. Yo tenía 13 años en ese golpe de Estado nefasto, que creo que fue una de las dictaduras más cruentas que ha tenido nuestro país. Con 13 años no tenía mucha conciencia de lo que sucedía, pero sí dentro de una familia, y lo digo con mucho orgullo, peronista, a la cual el hecho popular estaba arraigado en mi casa. Y ahora sí, vamos a 6 años después de esos 13, con 18 años, en un sorteo que te tocaba a eso que se le denominaba colimba, que era nada más y nada menos que el servicio militar obligatorio. Acércate un poco ahí. Era habría que cumplirlo por ley. Caso contrario, te convertías en un desertor. A mí Malvinas me atraviesa, sigue siendo un hecho muy personal, muy particular, más allá de que es un hecho colectivo dentro de la sociedad. Vos te tocó, hicieron el sorteo, te tocó hacer la colimba, y mientras hacías la colimba te avisaron que tenías que ir a Malvinas, pero ¿qué fue lo que sentiste en ese momento? ¿Cómo lo viviste vos y cómo lo vivió tu familia? Tenía 19 años con una inconsciencia tremenda, porque yo vengo de una familia muy humilde en la cual mi abuelo decía que hacer la colimba te hacía hombre. Yo creo que soy hombre desde el día que nací, por haber afrontado esta vida que hoy llevo. Y la verdad que sentí miedo. Sentí miedo porque dentro de esa inconsciencia yo tenía 2 meses de instrucción militar dentro de un ejército. Imagínate, Rosario, que yo tenía 19 años recién cumplidos. Y la clase que fue a Malvinas es clase 61 y 62. Yo soy 63. Entonces nos dijeron que íbamos al continente y de repente bajamos de un Boeing 707 y subimos un 747 y llegamos a Malvinas. Y nos dijeron, estamos en territorio malvinense. Recuperamos Malvinas. Y estábamos hablando de que íbamos a enfrentar a una de las potencias más grandes del mundo, no solo a Gran Bretaña, sino también a la OTAN. Y dentro de mi inconsciencia también sabía de que poniendo lo mejor de nosotros iba a ser muy difícil. Entonces, ese estado en el que uno entra, que es miedo a no volver,
el miedo a no haber podido pedirle perdón, porque me creo en mis abuelos, no me creo en mis padres, no haberle podido poder pedir perdón a esas personas que me dieron todo lo que tenían. Vos llegaste a Malvinas y pensaste que no ibas a volver. Pensé que no iba a volver, porque no tenía la instrucción militar para afrontar una guerra. O sea, no eras inconsciente, tenías quizás no tenías dimensión histórica, pero eras de lo consciente. Que era una guerra, inconsciente, claro, de lo que era una guerra, pero sí consciente de los peligros que atraviesa. Claro. ¿Qué equipamiento tenían? En el caso nuestro, yo fui con la compañía Ingenieros de Combate 601, muy improvisada, porque yo empecé a hacer la conscripción en la Escuela de Ingenieros. Y esa Escuela de Ingenieros se transforma a partir del 2 de abril en Ingenieros de Combate, para llegar a Malvinas el 11 de abril de 1982. El equipamiento que teníamos era terriblemente malo. Imagínate que todo el equipamiento, desde la vestimenta hasta el armamento, era israelí. Los israelíes, en Israel no hay nieve, no pasan frío. Ese era el equipamiento que teníamos. O sea que estaba tan mal planificada esa guerra, esa toma de posición de nuestras Islas Malvinas, que nos corresponden, que son nuestras, pero no ejecutadas y manifestadas por un loco de un gobierno usurpado como Leopoldo Fortunato Galtieri. Cuando ustedes, ¿te acordás el día que llegan a las islas? Sí, el 11 de abril de 1982 aterrizamos en Puerto Argentino, nos sentaron a todos espalda con espalda y ahí nos comunicaron que estábamos en las Islas Malvinas, no sabíamos. ¿Cuántos eran en tu compañía? Nosotros 360 soldados. 360 soldados entre suboficiales y oficiales, de los cuales todas las tropas normalmente están compuestas por un 75 a un 80% de soldados y el resto entre oficiales y suboficiales. ¿Y con tus compañeros cómo te llevabas? Mis compañeros fueron lo más grande que he tenido. Si yo estoy acá es gracias a mis compañeros. Mis compañeros fueron los amigos que había dejado en la primaria y la secundaria. Se convirtieron en eso, en mi familia, porque desde que yo ingresé al servicio militar tuve una sola vez un franco, que tuve la posibilidad de volver a mi casa. Después no volví nunca más hasta el día 27 de junio de 1982. Fue una larga travesía porque me toman prisionero el 14 de junio. Volvamos entonces al 11 de abril. Retomemos al 11. Ustedes llegan, me imagino que estaban todos tus compañeros en la misma situación de incertidumbre que vos. ¿Y los oficiales y los jefes? Mirá, de hecho tenían un sentimiento los oficiales y no todos los suboficiales de euforia tremendo. Como que habían conseguido y logrado estar para lo que se habían enrolado, inscripto o para su profesión. No así nosotros. Nosotros había algunos que sí decían, bueno, vamos a defender la patria, qué sé yo, bien. Pero no todos, no todos. Y el tiempo después lo demostró, y tal vez más adelante te lo cuente, de por qué se les fue la euforia, se les terminó la alegría, porque estaban preparados para otra cosa. Contanos. No para esa guerra. Te cuento. Para mí el ejército argentino, y voy a hacer excepciones, voy a sacar a uno solo de los que conocí dentro de mi compañía, Juan José Martín, cabo primero en ese momento, quien fue mi compañero y que me dio uno de los mejores consejos, siendo un cuadro militar. Después el resto estaba preparado para combatir a un pueblo y no a un enemigo, porque los 30.000 desaparecidos fueron quienes también participaron en la guerra de Malvinas. Por eso el Cecín La Plata reivindica y dice que no fue una gesta heroica, sino simplemente fue tratar de salvar o zafar un gobierno que ya lo tenían perdido, un gobierno de facto usurpado, y decimos que esto que nos atravesó a nosotros no fue una casualidad, fue algo
pensado las patadas y llevarnos a nosotros, porque podrían haber llevado a una gran cantidad de personas. Nunca la intención del gobierno militar era realmente recuperar las islas. Sí y no, porque las islas las hubiéramos recuperado por la vía diplomática, cuando en 1972 Juan Domingo Perón manda desde Puerta de Hierro una planificación para recuperar Malvinas, dándole la ciudadanía a los kelpers como argentinos, y los docentes en las Islas Malvinas eran argentinos. Los suministros eran argentinos, proveídos por la República Argentina. Entonces, si nosotros hubiéramos seguido con las conversaciones y las políticas de nivel internacional, Malvinas no hubiera ocurrido la trágica historia que hoy tiene y que hoy estoy contando. Simplemente por el hecho de unos locos genocidas, como te lo digo, que hoy se autodenominan héroes. ¿Ustedes eran, dentro de la Colimba y del ejército, eran conscientes de los secuestros, las torturas y los homicidios que estaba cometiendo el ejército en Continente? No todos, yo sí. Yo sí, porque de los 11 años que ando en la calle y he visto parar a camiones y a colectivos secuestrando gente. Yo trabajaba en un lugar que lo puedo decir porque no es ninguna publicidad, Luchetti, que era una casa de venta de artículos del hogar, era cadete, y iba y venía en bicicleta desde el barrio del Carmen, Camino Magdalena, hasta 7:57, y vos veías todos los días esos colectivos que paraban y hacían las requisas, y si tenías el pelo largo te llevaban, si tenías barba te llevaban, y si no tenías el documento por casualidad era peor, te desaparecían. Y una vez que entraste a la Colimba y estabas recibiendo instrucción militar, ¿le tenías miedo a tus jefes? Pánico. No solo miedo, les tenía pánico. Porque hoy me acuerdo de un sargento, comando, se denomina comando aquel que tiene todas las especialidades en combate, que para mí era un gigante. Yo lo veía y era un tipo que medía 3 metros. Y hoy lo veo, está vivo, y no me alcanza a dar al hombro. O sea que siempre fue así. La mirada del miedo y del terror te hace ver a la otra persona de una manera diferente. Porque con 19 años, y haberme criado en la familia con la que me crié, con mucho amor y mucho cariño, tener a alguien que... Colimba significa corre, barre, limpia. ¿Sí? Cierto. O sea, éramos serviles, sí, de esa gente. Y quiero remarcar algo para que no sigamos llamando héroes a todos los que participaron en la guerra de Malvinas. Los únicos héroes son los que quedaron, 649 muertos, 642 están en el cementerio de Darwin. Esos son los héroes, porque no podemos llamar héroes a quienes pilotearon los aviones de la muerte y fueron después a pilotear aviones a Malvinas. Los que tiraron gente al Río de la Plata y después pilotearon aviones. No podemos llamar héroes a quienes desaparecieron, torturaron y se apropiaron de hijos en el Regimiento 7 Infantería, por ejemplo, ubicado en donde hoy está la Plaza y el Sitio de la Memoria, Islas Malvinas. Esa misma gente fue la que participó en la guerra. Y por haber estado en Malvinas, no son héroes. Siguen siendo genocidas. Hablemos de los héroes entonces. Ustedes llegan a territorio de las islas y ¿qué es lo que tienen que hacer al principio? En principio, nosotros llegamos, nos alojamos en un lugar, unos hangares en donde había carbón de piedra, coque, y de hecho llegamos con ninguna provisión. O sea, llegamos con lo opuesto, el bulto de combate que se componía por un jarro, una marmita, y una capa poncho, una carpita para 2 personas. Ese era el equipamiento. Teníamos que esperar que nos llegaran las minas, que era lo que aquí íbamos nosotros. Nosotros íbamos a colocar minas. Ese es el trabajo de ingenieros, es colocar minas y armado de puentes. No había llegado nada de eso. O sea que en los primeros días había un hipódromo donde nos alojamos en ese hipódromo, y como yo nací en el campo, me crié en el campo y tengo mucho dominio sobre me encantan los animales y demás, corrí a caballo en el hipódromo. O sea que el ejército argentino estaba de fiesta.
creyendo que no iban a venir los británicos, creyendo de que eso era imposible. ¿Y la población, los kelpers, tenían contacto con ellos? Sí, teníamos contacto, teníamos orden de respetarlos a rajatabla sin tener que... no hubo una oposición grande, tampoco sabían mucho de lo que estaba pasando, no entendían tanto de lo que pasaba. Pues imagínate que el kelper no había sido reconocido por Gran Bretaña, porque esto viene de una historia anterior, esto viene de 1833, en la invasión a Malvinas. En 1821 nosotros tenemos, por suerte, después de 1816 la República Argentina, en 1821 tomamos posesión de nuestras Islas Malvinas, heredadas por el virreinato español, y ahí tenemos nuestro primer gobernador argentino, Barnett, ¿sí?, que fue gobernador durante 3 años y fue despojado de su poder en 1833 por los británicos. Barnett tiene una hija nacida en Malvinas, y de hecho la historia marca que son nuestras, cosa de que muy pocas veces dentro de mi escuela primaria y secundaria se me enseñó de qué era Malvinas para nosotros. Porque cuando ustedes llegan a las islas, había entonces habitantes que habían nacido ahí como argentinos. Habían nacido como argentinos. Porque, a ver, nosotros tenemos que entender que en ese momento había una población estable de 2.500 personas para todas las islas, no solo Soledad y Gran Malvinas, sino Georgia, Sandwich y demás islas. Esos 2.500 habitantes, de los cuales 2.000 fueron implantados, ¿sí? Después nacieron, pero nacieron en la República Argentina, no en la Falkland, no en Inglaterra. De hecho, no tenían ciudadanía, eran kelpers. Kelpers significa come algas. O sea que hasta ese nivel de desprecio tenían desde donde los habían implantado, como todo colonialismo. De hecho, tienen 28 países en el mundo en el cuales tienen una usurpación en cada lugar. Y si no, busquemos en la historia y vamos a llegar a Escocia. Entonces, ustedes, digamos, vos corrías en el hipódromo, el caballo, esto nunca me lo hubiera imaginado, esto nunca lo escuché. Es una historia no escuchada. Vos llegaste a las Islas Malvinas, estuviste andando a caballo en un hipódromo, ibas al pueblo. Era en el pueblo. Pero iban al pueblo a tomar algo, a comprar víveres. No. Teníamos cercenado. Yo, en mi caso personal, no tenía nada de dinero. Los que sí tenían, pues imagínate, yo hice la colimba en Campo de Mayo y mis compañeros, la mayoría eran de Recoleta, Vicente López. Ellos iban y se compraban algo en el almacén. En el de provisiones, que era Ramos Generales, que era el Westor. Entonces iban y compraban y te aceptaban el dinero argentino, porque siempre se aceptó el dinero argentino como moneda de intercambio, ¿entendés? La lira, en ese momento, era muy poco transitada porque la recibían a través de la venta de la lana que se esquilaba de las ovejas. Y eso se intercambiaba en Argentina por dinero argentino para la comercialización. Que, básicamente, incluso si no hubiera sucedido esa invasión, hoy podríamos decir que las Malvinas serían argentinas. Es lo que dije anteriormente, es lo que dije que en 1972 el programa que tenía presentado Juan Domingo Perón desde 1945 a 1955, que fue derrocado y en adelante, ese proyecto de tener las Islas Malvinas por la vía diplomática hubiera sido posible. Porque al convertir a todos los ciudadanos, o sea, a las personas que habitaban Islas Malvinas como ciudadanos argentinos, hoy no tendríamos ninguna disputa. En ese momento el gobierno militar argentino convocó a la flota inglesa. Exactamente. ¿Cuándo llegaron a las islas? A las islas nosotros, precisamente no te puedo decir cuándo llegaron, sabemos que zarparon 2 días después de la invasión, que no es ninguna invasión, sino es la toma de recuperación de las Islas Malvinas, y la primer muestra de belicidad y combate fue el 1 de mayo de 1982, con un cañoneo y un bombardeo infernal se llama cañoneo de Ablande, en donde tuvimos nuestras primeras bajas.
Desde ahí, desde el día 1 de mayo, transcurrió hasta el 14 de junio combates intensos y bombardeos interminables, de los cuales nosotros ya teníamos había 2 buques hospitales, era el Almirante Irizar y el Bahía Paraíso, de los cuales en uno de esos nos llegó parte de la provisión que nosotros necesitábamos, y después en un Hércules también las minas, que es anecdótico también lo que te voy a contar, ¿no? Las minas que nos llegan para colocar, que eran antitanque y antipersonal, nosotros habíamos hecho la instrucción con unas minas que eran de la Segunda Guerra Mundial. Pesaban toneladas, eran de hierro, eran una cosa, y nos llegan unas minas españolas, Spy 4 y CM5, que pesaban la mitad y no sabíamos ni cómo sacar la espoleta. Entonces se nos complicaba, o sea, habíamos tenido una instrucción militar no válida. Claro, ustedes estudiaron cómo colocar unas minas y les llegaron otras. Exactamente. Entonces ahí es donde vos decís, ya, ¿qué planificación tenemos acá? Y ahí es donde tenés más miedo todavía. ¿Y cómo era la vida ahí? ¿En qué condiciones? Ay, terrible. 18, 19, 20 grados bajo cero. En el momento del bombardeo, cañoneo, a partir del 1 de mayo no empezó a llegar la comida, no empezó a llegar los alimentos. Oficiales y suboficiales refugiados en Puerto Argentino, mientras teníamos compañeros como los del 7 Infantería, ubicando la posición más alta, que es el Monte London, y sin llegar provisionamiento por el que en ese cañoneo y en ese bombardeo se impedía. Entonces los chicos pasaron mucha necesidad, mucho hambre. Digo los chicos porque eran chicos. No me incluyo dentro de esa necesidad de hambre, porque yo voy a serte sincero, yo no pasé hambre. Yo salí elegido mejor soldado de la compañía, no por ser Rambo. ¿Sabes por qué? Por espíritu de supervivencia. Porque a mí nadie me podía enseñar a carnear una oveja, a tumbar un novillo o a hacer un fuego con cualquier cosa. Por eso me eligieron mejor soldado, me sacaron para un grupo especial, que estaba compuesto por 8 soldados, 2 suboficiales y un oficial, para ir a cumplir misiones de rescate y combate. El piloto nuestro era el hijo del brigadier Anaya, a lo mejor le suena en la historia. Era el piloto del helicóptero Puma que nos trasladaba. Entonces me sacan para ese grupo, sacando soldados de las mejores secciones. Voy a participar y después, cuando quieran, lo van a buscar en Google. No lo escribí yo, lo escribió el ejército argentino. La voladura del puente de Fitzroy, que fue parte fundamental para poder sostener el combate y la vida de muchos compañeros que pudieron repeler hacia atrás sin producir bajas. Algún día lo van a buscar y lo van a encontrar. Participé de esa voladura de ese puente hasta el día 2 de junio, que tuvimos que abandonar la posición volando ese puente y cortándole el paso desde Bahía San Carlos hacia Puerto Argentino a los británicos, y tuvieron que dar toda una vuelta que tardaron 4 días más. En eso dimos tiempo a que nuestros soldados replegaran. De eso participé yo. Y mientras tanto, carneaban animales de la zona. Mientras tanto, nosotros habíamos ido a tomar, te cuento, Rosario, ahí más o menos así para hacerla cortita. Nosotros habíamos tomado ese puente porque había una compañía también de ingenieros, pero en este caso había abandonado la posición y habían dejado los bivac, las carpas, los alimentos y todo lo que tenían, y a nosotros nos mandaron a recuperar eso porque los habían corrido los británicos. Entonces, cuando nos mandan a recuperar eso, nosotros fuimos por un helicóptero, nos tiramos por soga, combatimos contra dos, que fue lo que yo vi. No vi un ejército, había 2 detrás de ese puente, repelimos y tomamos el puente. Y ahí nos quedamos 17 días. Tuvimos que regresar caminando 50 kilómetros, nos metimos en un campo minado, es muy larga la historia, pero estamos acá para escucharlo. Y bueno, fue tremendo, fue muy duro, fue muy difícil. Nosotros logramos volar ese puente y con los ingleses en avanzada. Entonces retrocedemos y no tenemos ni el helicóptero de rescate ni nada, porque eran los últimos días de la guerra.
Estoy hablando del día 2 de junio, el 14 de junio fue la rendición. Atravesamos 50 kilómetros, cruzando por diferentes lugares hasta llegar a Montequén, de Montequén a Monte Dos Hermanas. En Monte Dos Hermanas nos dejan ahí como descansar y dicen fulano, mengano, sultano se quedan acá a defender la primera posición, esperando el repliegue del 7 Infantería. Para eso transcurrieron unos días. El 7 Infantería fue destrozado entre el 10, el 11 y el 12 de junio. Nunca pasó. Quedamos en primera línea de combate y nos enteramos por Radio Carve, una radio uruguaya que teníamos una espica en la cual podíamos escuchar, que no podíamos escuchar noticias de Argentina porque íbamos ganando, pero nosotros retrocedíamos. O sea, no sé de qué manera se puede ganar si cada vez está más metido en el fondo. Y Radio Carve dice: está combatiendo en primera línea Compañía de Ingenieros de Combate 601. Ni sabíamos. O sea, ustedes estaban escuchando, si escuchaban las noticias de Argentina, o sea, no tenían comunicación real. No, porque te voy a contar, y discúlpame que te interrumpa justo en esto. Nosotros estábamos ahí, éramos 36 aproximadamente, que estábamos en primera línea, y la única comunicación que teníamos era un BTT de comunicaciones que vino con 2 tanquetas. Tiraron. Una vez que tiraron, los ingleses retrocedieron, pero delataron nuestra posición. Y desde la bahía, los buques empezaron a cañonear y nos hicieron pedazos. Porque se fue el de comunicaciones y se fue la tanqueta. Nos dejaron solos. Ahí me tomaron prisionero a mí en un pozo. Metido en un pozo, siento una cosa fría que me llega de dentro por acá, porque un sargento grita replegarse, replegarse, replegarse. Yo me quedé con mucho miedo, me quedé paralizado dentro de ese pozo y me entra un coso frío por acá entre el casco y el duvet. Sawyer, miro por arriba, una cosa gigante que había, muy bien vestida, y me tomaron prisionero ahí. ¿Vos estabas con más compañeros en el pozo? No, estaba solo porque mi compañero había replegado. Estaba al comando de una MAC, metralladora automática gases, en la cual uno es apuntador de MAC y el otro es el que recarga municiones, y mi compañero se replegó, salió corriendo. Yo no. Yo te digo que me quedé paralizado por el miedo. No salí por miedo. ¿Pero viste morir compañeros? Vi morir compañeros, lo vi morir a Daniel Ugalde. Pasé por el lado de Daniel Ugalde. Vi una gran cantidad de compañeros cuando el día 15 de junio se piden voluntarios donde estaba prisionero en el lugar y salimos a juntar muertos. Y bueno, por eso hoy tengo algo muy muy personal con Julio César Haro, y doy nombres, argentino, y Jofre Cardoso, británico, que profanaron las tumbas, llevándose los cuerpos y enterrándolos en Darwin como NN, y que rezaba en una lápida: soldado solamente conocido por Dios. Y eso es lo que tenemos que aclarar. No era un soldado solamente conocido por Dios. Tenía padre, tenía madre, tenía un documento de identidad, tenía hermanos, tenía esposa. Era conocido por un pueblo. Y que esta gente haya profanado esas tumbas y los haya enterrado cuando cada uno de nosotros teníamos una medallita con nombre, apellido y grupo sanguíneo. No éramos NN. Entonces, gracias a una gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pudimos lograr que el equipo antropólogo forense argentino pudiera identificar casi todas las tumbas que tenemos identificadas. Nos faltan 6 todavía. 6 faltan por identificar. Que cada gobierno que va pasando quiere negociar algo siempre para poder hacer eso. Y una vez que obtuvimos una gran cantidad de identificaciones, viene el gobierno macrista y negocia entregar territorio por identificación. Y hoy pretenden llevarnos a hacer colonia haciendo lo mismo. No. Vamos a luchar porque no suceda. Volviendo a las islas. ¿Te toman prisionero y a dónde te llevan? Me toman prisionero, vamos caminando por una calle que nosotros le llamamos
Era una calle de ripio en la que ahí me encuentro con una gran cantidad de soldados, todos en fila, en las cuales íbamos tirando. Alguna vez van a ver imágenes que están todos los cascos amontonados, los fusiles amontonados, y todos en fila hasta Puerto Argentino. Puerto Argentino queda a unos cuantos kilómetros del lugar donde a mí me toman prisionero, que era Monte Dos Hermanas. Cuando llegamos a Puerto Argentino, parte de nosotros nos fueron dividiendo, llegamos a un lugar que era una iglesia. Ahí estuvimos una noche, se prendió fuego la iglesia, así que tuvimos que evacuar. ¿Pero por qué se prendió fuego? Se prendió fuego, no sé, se prendió fuego, evidentemente algo pasaba. Y tuvimos que evacuar ahí medio como de madrugada, y esa misma madrugada fuimos a parar a un hangar donde había unos bultos de lana, todos apilados, que era lana para exportación, que era de lo cual vivían en las Islas Malvinas. Fuimos a parar ahí, y como yo siempre fui un buscavida y fui con mi espíritu de supervivencia, creí que podía zafar. Entonces vienen los ingleses y piden voluntarios para trabajar. O sea, era la oportunidad de salir de ahí, de ese espacio donde no tenía nada, ni una manta, ni pasé un frío tremendo. Salí, y ahí es donde me encuentro con la peor situación en mi vida, en mis años, que era tener que juntar a los caídos, a los muertos, no solo argentinos. Fue una experiencia terrible. Después desarmar un cañón Sosman y hacer cosas, con una experiencia que me la dio. A ver, después de eso al otro día digo, no salgo más, pero el no salir más representaba quedarte ahí y no buscar el recurso del alimento y demás. Salimos, nos llevan a desarmar un cañón Sosman, como te digo, Héctor Ricardo Mastrulli, Tony Marcilese y Darío Peralta. Nos llevamos a desarmar ese cañón, no sabíamos ni cómo. Tenía un coso para allá y otro coso para acá, con 4 tuercas. Los ingleses tampoco sabían, porque no sabían que se iban a encontrar con un armamento que jamás habían visto, porque no habían participado ni de la Primera ni de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con unas llaves, qué sé yo, y como nosotros nos habían quitado el casco y lo demás, bueno, todo lo que era bélico lo sacaron, y teníamos un casquete que es una gorrita que tiene una escarapela acá en el centro, con visera, y esa es una de las mejores experiencias que tengo, que me dejó Malvinas. Vienen 2 británicos muy jóvenes, que no habían participado de la guerra, sino habían desembarcado. Y viene uno y me hace señas, ¿viste? Pero yo de inglés no tengo nada, y mucho menos del idioma. Así que me hace señas y le regalaba la escarapela. La escarapela se pasaba por un agujerito y se abrían dos patitas como los de las carpetas. Era así. Y entonces me saco el casquete y le hago señas, y esta, sí, me dice. Y trae 2 tubos de galletitas que estaban en tubos, ¿viste? Nada, ahora me seguí con mi llave francesa tratando, y se va el tipo con ese, pero se van como nada, no pasó nada. Vienen al rato con unas latas de corned beef, con unas latas, pero era una cosa así, ¿viste? Era negociaste muy bien. O tentar. Entonces, sí. Como ya te dije, yo no había pasado hambre. Los compañeros del 7 sí sufrieron hambre, frío. Yo no había pasado hambre, porque en cada misión a la que íbamos teníamos suministro. ¿Por qué? Porque el piloto nuestro era el hijo de Anaya, y ese no iba a pasar hambre. ¿Querés contar quién era Anaya? Anaya, el brigadier Anaya. El brigadier Anaya fue uno de los que integró la Junta Militar en 1976. Anaya, Agosti, Macera y Viñone. Ese fue Anaya. ¿Y el hijo cómo era? Muy poco trato. Era el piloto, subíamos, salía, piloteaba. No tenía ni por qué estar en el ejército, porque tenía un pie más corto que otro. O sea, ya no tenía por qué estar. Pero era el hijo de... Muy buen piloto, por los vuelos rasantes que ha hecho ese tipo con nosotros. Nos ha salvado la vida también. Muy buen piloto.
¿Qué opinión tengo? No sé, muy buen piloto. Así que bueno, no me acuerdo en qué estaba. Te estaba contando con la negociación con una escarapela argentina. Con una escarapela argentina, sí, claro. Con la escarapela argentina, que era lo único que nos había quedado. Entonces vuelve este tipo con el otro otra vez, este soldado británico, pero ya viene con una, ¿viste? Era una olla de oro la que traía, con corned beef, con un montón de cosas, y me la da y me vuelve a hacer la misma seña, muy respetuoso. Saqué el casquete, desabrocho la escarapela, lo miro y me la pongo en la boca. Provocador. No, el Tony. No, si no sabía si volvía. Claro. ¿Sabes qué hizo? Agarró, bajó todo y me dio la mano y nos dejó la comida y se fue. Y el otro me dice, pero loco de mierda, nos podía haber pegado un tiro. Y si ya estamos, ¿qué sabes si no te lo van a pegar mañana? No te están diciendo que nos llevan de prisionero a Londres. Si ya estamos jugados, ¿qué vas a cambiar? Y ahí fue, y comimos. ¿Y vos no querías entregarle la bandera argentina? No, mi escarapela no, mi bandera no la quiero entregar hoy. ¿Todavía hoy no la tenés? Quiero entregar. No quiero entregar mi bandera nacional hoy, no quiero entregar mi soberanía nacional, territorial, marítima, usurpada. Hoy sigo luchando. Cuando nos dicen excombatiente, digo, ¿somos excombatientes? ¿O seguimos combatiendo de una manera diferente? De una manera social, diplomática, centrados en un eje de derechos humanos. Seguimos combatiendo. Todos los días cuando vamos, todos los 24 de marzo, cuando ocupamos una plaza, estamos combatiendo contra una opresión. No queremos ser colonia. Y lamentablemente el gobierno del presidente actual nos está arrastrando a eso. Nosotros en Malvinas, cuando perdemos la guerra, el 14 de junio de 1982, se delimita 200 millas, hasta los 200 millas, ¿sí? Eso era lo que tenían. Las Islas Malvinas eran 14.400 kilómetros cuadrados. Quiero que sepa la población, quiero que sepamos todos. ¿Saben cuánto hoy posee las Islas Malvinas? 1.700.000 kilómetros cuadrados. Porque fueron negociando gobierno tras gobierno entreguista esa posición. Hoy las Islas Malvinas se mantienen, se sostienen gracias a la depredación pesquera que están haciendo en nuestro Atlántico Sur, los buques factorías extranjeros que indiscriminadamente están pescando con licencia de las Islas Malvinas y de Gran Bretaña, cuando en el conflicto dice que no se puede, porque eso está en litigio. La ONU nos reconoce. Entonces, hoy sigo luchando, sigo combatiendo a aquel que quiera llevarnos a ser colonia. Y llevarnos a ser colonia significa de que nosotros en nuestras aulas no hablemos de soberanía, no hablemos de salud pública, no hablemos de educación pública. Es lo que merecemos cada uno de nosotros. Entonces mi historia está basada en que si a mí me llevaron una vez a pelear por la patria, hoy me llevo yo a pelear por la patria. ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo fue la liberación? ¿Cuántos días estuviste detenido y cómo fue la vuelta? Estuve prisionero. Sí. A partir del día 14 de junio y salí en la última embarcación que partió de las Islas Malvinas el 20 de junio de 1982 en el buque Almirante Irizar, un buque hospital. Fue un día tremendo porque a partir del día 14 de junio ya empezaron las salidas de embarcaciones. Muchos de los compañeros de 7 Infantería volvieron en el Canberra, un buque británico. Nos querían sacar de encima. Andate. Pero nosotros nos dejaron, ¿por qué? Porque éramos de la compañía de ingenieros, nos dejaron levantar los campos minados. ¿Y te tocó hacer eso? No, a mí no. A mí no, porque le tocó a otros compañeros, de los cuales un sargento se voló una pierna y un británico también. Entonces decidieron no tocar porque hay un terreno muy especial en Malvinas. La mayoría es turba.
La turba se compone de años y años y años de acumulaciones de algas y se hacen colchones de algas, en donde nosotros enterramos las minas, pero si vos no pisás exactamente en la espoleta, que es la que hace estallar, que detona el fulminante y el fulminante al trotil y explota, pisás el resto y se hunde. Es un colchón. ¿Está? Entonces por eso era imposible levantar los campos minados. De hecho, todavía quedan algunos campos minados. En Malvinas van a encontrar alambradas que tienen una cruz con una calavera. Dice no pasar, porque no se sabe si todavía están o no las minas ahí. Porque vos podés detectar el metal. ¿Sí? Pero eso era plástico, como te dije. Eran españolas, entonces es muy difícil. Y cuando volvés a la Argentina, ¿cómo fue la vuelta? ¿Cómo los recibieron? La vuelta, mira. ¿Cómo fue la vuelta con la familia? ¿Cómo fue la vuelta con el pueblo? Te voy a contar mi historia, porque hay 1000 historias. Yo hace muy poco presenté un libro que se llama El día que Madrid se quedó sin pan, ¿no? Es un libro de Mónica que es excepcional, lo presenté y hay soldados que llegaron ahí y los recibieron un pueblo. En mi caso no, porque en mi caso nosotros llegamos, el buque primero tardó 6 días, porque no podía avanzar por las algas y por las tormentas. O sea, lo que tardamos en llegar en 12 horas, tardamos 6 días en volver, por un tema de suministros y demás. Llegamos a Comodoro, después nos trasladaron hasta Gallegos, el avión no podía partir porque había una nieve tremenda, o sea, todo muy mal. Una odisea. Una odisea, una angustia querer llegar a tu casa. Entonces, ¿Tu familia sabía que estabas vivo? No, figuraba como desaparecido, en combate. Estaba en una lista de desaparecido en combate. Entonces cuando llegamos al Palomar. En el Palomar habían puesto todo unas, como, ¿se acuerdan de las bolsas de alpillera y las de plástico? Habían cerrado todo, entonces como que nos sacaban escondidos desde ahí y nos metieron a todo un camión, cerraron todo. Imagínate que la ropa nuestra, mi ropa era harapos. No querían mostrar cómo habían vuelto. No querían mostrar cómo volvíamos. De hecho, hay algo muy importante para que la sociedad lo sepa. A mí me llevan a la Sargento Cabral, que era una escuela de suboficiales. A mí y a mis compañeros, de hecho. Entonces llegamos ahí, qué sé yo, y nos preparan para bañarnos, nos querían cortar el pelo. Nos opusimos totalmente a que nos corten el pelo. Nos trajeron ropa nueva, pero previo a eso hacíamos en fila contra una pared, calzoncillo blanco, remera blanca y descalzos, y venían con una declaración jurada en la que vos tenías que firmar y renunciar a cualquier reclamo al ejército, en el cual decía que si habías sufrido malos tratos, si te habías pasado necesidades y demás, te decían, si no lo firmás no salís, no te vas de baja. Una coacción, o sea, tremendo. Todos tuvimos que firmar esa declaración jurada, todos. La firmamos, evidentemente. Yo quiero volver a mi casa, ¿qué me importa lo que me digas? Bueno, nos dieron ropa nueva, qué sé yo. Al otro día nos llevan a la escuela de ingenieros, bien cambiaditos, bien vestiditos. Y nos querían hacer desfilar, de hecho no lo hicimos. Entonces el reencuentro fue así. A mí no me fue a buscar nadie. No me fue a esperar nadie, estaban todos los familiares y vos te encontrabas mientras caminabas, che, lo viste a fulano, lo viste a Mengano, y cómo le decía, fulano no va a volver, Mengano no está. A Sultano lo dejaron, o sea, porque quedaron 6 o 7 prisioneros más para después denominar dónde estaban los campos minados. Me encuentro con que hay un tumulto en una calle, cuando dicen rompan fin, un tumulto de alguien que se está peleando. Me voy a ver qué era lo que sucedía, y era mi tío Orlando Zapata, que me había ido a buscar porque mi abuelo había estado 6 días durmiendo bajo los eucaliptos en ruta 8, puerta 4 de la compañía de ingenieros, esperándome, porque él no creyó nunca que estaba como desaparecido en combate. Entonces mi tío quería ir a ver, y cuando llego era mi tío. O sea que empezamos las tortas todos, cuando claro, vieron que era yo, no. Déjalo. ¿Por qué? Porque había pasado a ser un héroe de guerra. Ponele.
para los que estaban ocupando en ese momento la compañía de ingenieros. Y ahí me reencontré con mi familia, con mi tío. Nos volvimos en el 338, en el tren. No, la emoción de tu familia tremendo, se me pone la piel de tremendo gallina. porque no me esperaban. No me esperaban. Claro. De hecho, mi prima, Alcira Noemí Mabel Zapata, cuando me hizo, la puf. Pero, ¿Y tu abuelo? Y mi abuelo lamentablemente muere exactamente casi un año después, de tristeza. Porque yo me quería hacer desertor. Yo no quería volver. Entonces él me dijo, no, mi hijo, tenés que volver, esto te va a hacer hombre, tus tíos hicieron una colimba, papá. Y sintió tanta culpa, pobrecito, que no era culpa de él. Murió porque tenía que morir. Porque tenía que morir. No te cargues con eso. No, lo tengo acá igual, pero no era el mismo tipo. No era el mismo tipo que me despidió. Lo que pasa es que nadie quedó igual después de todo lo que pasó. Vos tampoco eras la misma persona. No, yo era una persona sana, inocente. No lo soy hoy. Fue una herida no solo a la historia personal, ¿no? Fue una herida al pueblo colectivo. Al pueblo argentino, a un pueblo entero, un pueblo engañado, un pueblo que el 30 de marzo de 1982, yo hacía un mes que estaba, nos dieron unos palos que simulaban fusiles a reprimir la plaza, el 30 de marzo de 1982, en la primera rebelión de la CGT, a cargo de Saúl Ubaldini, por paz, pan y trabajo, y nos mandaron a reprimir. Yo salí a pedir cigarrillo y a pedir sanguchillo. Porque en esa marcha estaba mi abuelo, Esteban Zapata. Y eso fue antes de Malvinas. Por eso. 30 de marzo, 2 de abril es Malvinas. Bueno, es muy fuerte y la verdad que dan ganas de estar horas y horas. Y hacer una película, no solo un libro. Y además hacer una película, una serie, algo, ¿no? Porque todo lo que contaste es... Y me faltó los juicios por delitos que han cometido, por enterramientos. Bueno, si querés, contanos, porque hubo una cantidad de personas que dejaron la vida, que fallecieron, que murieron en Malvinas, pero después también, ¿cuáles fueron las secuelas? La historia te dice de que hay más suicidios post Malvinas que en la propia guerra. ¿Y eso por qué? Porque el estado psicológico y emocional no se puede contener si no hay un estado presente que te ayude y que te banque. Porque nosotros fuimos abandonados. Claro, eso totalmente. Exacto. Fuimos abandonados. Les cambiaron la ropa, pero después... No, nos cambiaron la ropa y nos tiraron a la calle. Claro. Y después un gobierno democrático del doctor Raúl Alfonsín tampoco se ocupó de nosotros. Nosotros, muchos de mis compañeros vendían cosas en los trenes, vendían estampitas, bolsitas de residuo, eso era la supervivencia que tenía, porque vos presentabas tu currículum, que era escrito a mano, y lo presentabas, y en el documento decía, participante del teatro de operaciones, eras un loquito de la guerra, y así nos denominaron, como loquitos de la guerra, entonces no nos daba laburo nadie. Así que tenemos también una deuda con la democracia. Como digo hoy que tenemos la deuda con Jorge Julio López, que democracia desapareció y no sabemos nada. Perdón por mezclar. No. Pasaron muchas cosas, ¿no? Pero llegaron a llevar la causa de ustedes a reclamar una reparación, ¿no? Y también a juicios, como vos dijiste. ¿Hubo algún momento donde vos sentiste que se había logrado reparar algo de todo el daño que se les ocasionó? Hasta ahora no, por culpa de la jueza Garruto. El Cecín La Plata es uno de los que presentó y tiene más de 125 denuncias de torturas en Malvinas, enterramientos y estacamientos. De los propios oficiales. De los propios oficiales y suboficiales. Uh-huh. ¿Sí? Aquellos que hoy están también detenidos, porque hay algunos detenidos, pero hay otros que ni siquiera han sido procesados ni llamados indagatorios. Porque a las condiciones, además, ya de por sí de estar bajo guerra, además sufrían la tortura. Las prácticas de tortura, las mismas que ejercieron en el continente cuando eran parte de un ejército para defender un pueblo. Porque todos sabemos que hubo torturas
Todos sabemos que la noche de los lápices existió. Todos sabemos. En Malvinas siguieron con las mismas prácticas. Por eso que reivindico y digo, fueron los mismos cagones que torturaron en el 76, 77, 78, 79, 80 y 81, que fueron a Malvinas y se escondieron y dejaron adelante a los soldados y se quedaron en Puerto Argentino calentitos y con comida. Esto es importante, ¿no? Porque en la teoría de los dos demonios que algunos reflotan, ¿no? Y en esta reivindicación de la dictadura en contra de un enemigo que eran los propios compatriotas, uno piensa con objetividad y con el diario del lunes y los hechos, los juicios y todo lo que se supo de todos los testimonios, que la única guerra que dieron en serio la perdieron, que fue contra los ingleses. Tal cual. Pues no hubo otra guerra. La única guerra que intentaron tener, la perdieron. Pero de tal manera la perdieron, que vos fijate que te retrotraigo otra vez a ese libro, cuando en el año 1984 quieren atracar 5 buques estadounidenses a Puerto Madryn, lo corre a piedrazos un pueblo. A piedrazos. Cuando tenés la vuelta de obligado, cuando tenés, y que hemos echado a los británicos más de una vez, la única vez que el ejército argentino, y lo saco a San Martín, a Belgrano y a todos los demás, que esos eran patriotas, y no estos degenerados, la única vez que tuvieron la oportunidad, lo hicieron mal, combatieron contra nuestra propia tropa. Bueno, Tony, gracias. La verdad que esto es importante, ¿no? Porque lo dice una persona que estuvo adentro. Entonces, no es una mera opinión. Y te hago la última pregunta y te vamos a dar un pequeño presente. ¿Qué significa Malvinas hoy? Malvinas significa para mí el futuro alimentario, el futuro de la biodiversidad. Significa el camino hacia la Antártida, los recursos naturales de agua dulce. Para mis nietos, mis bisnietos y para un pueblo argentino. Malvinas para mí significa lo que significa la provincia de Buenos Aires, Salta, Jujuy y las 23 provincias de la República Argentina. Para mí Malvinas significa honor para mis compañeros caídos. Por eso me voy a despedir con esto. Memoria, verdad, justicia y lo que le agrega el Cecín. Soberanía y paz. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, compañeros. Gracias a vos. Y bueno, queremos darte esto. Rosario, es un honor. Y solamente si podés decirnos, ¿qué ves? Que veo mi sol de mayo. Que veo 50 años, 50 historias. CTA. Junto con esto. Veo un reconocimiento de ustedes a mi pequeño aporte, a mi pequeño granito de arena, con algo muy lindo, con algo muy importante, que lo voy a llevar con mucho orgullo. Gracias, Rosario, de verdad. Gracias, compañera. Y estás vos cuando te ves, así que... Estoy yo detrás de eso, pero ¿sabes qué? Que esta imagen... Ojalá vuelva a tener 19 para confrontarlo de otra manera. Lo tiene, uno es toda la vida. Sí, en el a momento en el veces, que yo digo siempre lo mismo, ¿no? Yo tengo una edad acá y otra es lo que me dice esto, ¿me entendés? Cuando salgo a repartir alimentos y a trabajar a los comedores, me creo que tengo 20, no tengo 20. Pero genial total. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias, equipo. Gracias.